Durante 30 años, en una casa sencilla, un anciano aparentemente vulnerable lo dio todo a sus hijos ingratos. Pero cuando ellos lo abandonaron en la enfermedad, algo se quebró por dentro. Creyeron que trataban con un hombre viejo e indefenso. Se equivocaron. Yo no era solo un padre, era la razón por la que esos hijos tenían algo. Y cuando ellos negaron cuidarme, no imaginaron que conduciría a perderlo todo. Esto fue apenas el comienzo. Si desapareces mañana, nadie te extrañará, dijo mi hija, que en mi cumpleaños mientras todos reían y asentían. Así que desaparecí y perdieron la cabeza cuando ya no hubo quien pagara las cuentas. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. 45 años. 45 vueltas al sol y aquí estaba yo, soplando velas en una tarta que Marta había comprado en el supermercado de la esquina. Nada especial. Como todo lo que me rodeaba últimamente, nada especial. El apartamento en el barrio de Gracia se sentía más pequeño de lo usual, con toda la familia reunida. Elena, mi hija de 17 años, estaba recostada contra la pared con esa expresión de fastidio perpetuo que había perfeccionado en los últimos meses. Lucas, mi pequeño de 10 años, saltaba inquieto alrededor de la mesa, intentando alcanzar los globos que colgaban del techo. Marta servía café en las tazas desparejadas que habíamos ido acumulando a lo largo de los años, con esa eficiencia mecánica que caracterizaba todos sus movimientos. También estaban mi hermana Carmen y su marido Javier, mis suegros, y un par de vecinos que Marta había invitado para hacer ambiente. El ambiente, sin embargo, se sentía forzado, como esas sonrisas que uno pone cuando la foto está tardando demasiado en tomarse. «Venga, Álvaro, pide un deseo», me dijo Marta, acercándose con la tarta. Sus ojos evitaron los míos, como siempre hacía últimamente cuando me hablaba directamente. Cerré los ojos frente a las 45 velas. Habíamos puesto solo 5, porque 45 sería un incendio. Había bromeado Elena. ¿Qué podía desear? Que mi familia me mirara cuando entraba a casa, que preguntaran cómo había estado mi día, aunque fuera una sola vez, que notaran cuando llegaba tarde porque había tenido que arreglar una avería especialmente complicada en el edificio de oficinas de Lake Sample. Soplé las velas. Todos aplaudieron con esa cortesía automática que se reserva para los cumpleaños de los niños y los ancianos. «¿Y qué has pedido, papá?», preguntó Lucas, el único que parecía genuinamente interesado en mi respuesta. «Si lo digo no se cumple», respondí, revolviendo su pelo castaño. Al menos él aún me sonreía sin esfuerzo. La conversación se fragmentó en pequeños grupos. Carmen hablaba con Marta sobre los precios del mercado. Javier comentaba algo sobre el Barça con mi suegro. Los vecinos miraban sus teléfonos móviles con disimulo. Y yo me quedé allí, de pie junto a los restos de mi tarta de cumpleaños, sintiéndome como un extra en la película de mi propia vida. Fue entonces cuando Elena se acercó. Por un momento, pensé que quería decirme algo especial. Quizás felicitarme en privado, o preguntarme por ese trabajo nuevo del que había hablado la semana pasada. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue como un puñetazo directo al estómago. «¿Sabes qué, papá?», dijo, lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar. «Si desaparecieras mañana, a nadie le importaría». El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante unos segundos, el mundo se detuvo. Las conversaciones cesaron. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Incluso Lucas dejó de moverse. Entonces, como si hubiera dicho el chiste más divertido del mundo, Elena soltó una risa seca. Y, uno por uno, los demás comenzaron a reír también. Primero Carmen, con esa risa nerviosa que usa cuando no sabe qué decir. Después Javier, que siempre había sentido que debía apoyar cualquier cosa que dijera Elena.
Los vecinos intercambiaron miradas cómplices y sonrisas incómodas. «Elena tiene razón», añadió mi suegra, con esa crueldad casual que había perfeccionado durante décadas. «Los hombres de la casa nunca se dan cuenta de lo poco que se les necesita hasta que es demasiado tarde». Más risas, más asentimientos. Como si estuvieran de acuerdo en algo que llevaban años pensando pero nunca se habían atrevido a decir en voz alta. Marta no dijo nada. Se limitó a seguir recogiendo platos con esa concentración exagerada que usaba cuando quería evitar confrontaciones. Pero tampoco me defendió, ni siquiera me miró. «Papá», comenzó a decir Lucas, pero Elena lo interrumpió. «No pasa nada, Lucas. Es solo la verdad. Papá lo sabe, ¿verdad?» Me quedé allí mirando las caras de mi familia. Las caras de las personas por las que me había levantado cada mañana durante los últimos 15 años. Las personas para las que había trabajado turnos dobles cuando Elena necesitaba dinero para su viaje de fin de curso. Las mismas para las que había renunciado a mis propios sueños, a mis propias ambiciones, para asegurarme de que nunca les faltara nada. Y allí estaban, riéndose de la idea de mi desaparición como si fuera el mejor entretenimiento que habían tenido en meses. «Tienes razón», dije finalmente, con una voz que no reconocí como mía. «Tienes toda la razón, Elena». La risa se apagó gradualmente cuando se dieron cuenta de que no estaba bromeando, que no me había sumado a su diversión cruel, que simplemente había aceptado su veredicto. «Álvaro», murmuró Marta, pero ya era demasiado tarde. Me dirigí hacia el balcón, necesitando aire fresco, necesitando espacio entre mi cuerpo y sus palabras. Barcelona se extendía ante mí, con sus luces parpadeantes y sus miles de ventanas iluminadas. Miles de familias cenando juntas, viendo televisión, viviendo sus vidas. Me pregunté si en alguna de esas ventanas había otro hombre como yo, celebrando su cumpleaños mientras su familia decidía que era prescindible. El ruido de la fiesta continuó a mis espaldas, pero ahora sonaba amortiguado, lejano, como si estuviera escuchándolo desde debajo del agua. Escuché fragmentos de conversaciones que habían retomado con facilidad alarmante, como si nada hubiera pasado, como si acabaran de confirmar algo que todos sabían, pero nadie había verbalizado hasta ahora. Saqué mi teléfono y le escribí un mensaje a Raúl, mi compañero de trabajo y la persona más cercana a un amigo que tenía en estos días. ¿Crees que hay vidas que simplemente no importan? Su respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo en tu cumpleaños? No respondí. No sabía cómo explicarle que acababa de recibir la confirmación de algo que había sospechado durante meses. Que mi familia funcionaría perfectamente sin mí, que mi presencia en sus vidas era, en el mejor de los casos, una rutina y en el peor, una molestia. Cuando volví al salón, la fiesta había recuperado su ritmo. Elena estaba mostrando algo en su móvil a los vecinos. Marta servía más café. Lucas intentaba hacer kitty, hacer trucos de magia con las servilletas de papel. Todos parecían haber olvidado lo que había pasado, como si fuera uno de esos momentos incómodos que es mejor enterrar bajo capas de normalidad fingida. Pero yo no podía olvidarlo. Las palabras de Elena resonaban en mi cabeza como un eco persistente. Si desaparecieras mañana, a nadie le importaría. A medida que la noche avanzaba, observé a mi familia con nuevos ojos. Vi cómo Marta organizaba todo sin consultarme, como si mis opiniones fueran irrelevantes. Vi cómo Elena hablaba sobre sus planes futuros sin incluirme en ninguno de ellos. Vi cómo incluso Lucas, mi pequeño Lucas, parecía más interesado en impresionar a los adultos que en pasar tiempo conmigo. ¿Cuándo había pasado? ¿Cuándo me había convertido en un fantasma en mi propia casa? ¿Cuándo había dejado de ser Álvaro, el padre y el marido, para convertirme simplemente en el hombre que pagaba las cuentas y arreglaba lo que se rompía?
La fiesta terminó alrededor de las 11. Los invitados se fueron con sus despedidas corteses y sus feliz cumpleaños de último momento. Elena desapareció en su habitación sin decir buenas noches. Lucas se quedó dormido en el sofá viendo dibujos animados. Y Marta comenzó a lavar los platos con esa determinación silenciosa que significaba que no quería hablar. Me quedé solo en el salón, rodeado de los restos de mi cumpleaños. Globos desinflándose lentamente, platos con migas de tarta, el olor persistente del café frío. Elena tenía razón, pensé. Si desapareciera mañana, seguirían con sus rutinas. Marta encontraría la manera de pagar las cuentas. Elena continuaría con su vida de adolescente rebelde. Lucas se adaptaría, como hacen los niños. Y por primera vez en años, esa idea no me llenó de pánico o tristeza. Me llenó de una extraña sensación de libertad. Como si Elena, sin saberlo, me hubiera dado permiso para algo que no me había atrevido a considerar antes. Me acerqué al escritorio del rincón y saqué una hoja de papel. Tenía que escribir algunas cosas. Tenía que poner en orden ciertos asuntos. Porque Elena tenía razón en una cosa. Era hora de desaparecer. Pero se equivocaba en algo fundamental. Sí iba a importar. Oh, sí que iba a importar. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. Me desperté antes del amanecer con una claridad que no había sentido en años. Era como si durante toda la noche mi mente hubiera estado organizando archivos, clasificando prioridades, preparándose para lo que tenía que hacer. La casa estaba en silencio. Marta dormía a mi lado con esa respiración profunda que indicaba que no despertaría hasta que sonara la alarma a las 7:30. Elena y Lucas seguían en sus habitaciones, perdidos en sus mundos adolescente e infantil respectivamente. Me levanté sin hacer ruido y fui a la cocina. Preparé café solo para mí, algo que no había hecho en años. Siempre preparaba para todos, calculando las tazas que necesitaríamos, asegurándome de que hubiera suficiente leche, de que el azúcar no se hubiera acabado. Pero esa mañana solo pensé en mí. Mientras el café se hacía, saqué de nuevo la hoja de papel que había comenzado la noche anterior. Las palabras habían fluido con una facilidad sorprendente, como si llevara años esperando escribir exactamente eso. Para cuando lean esto, ya me habré ido. No sé por cuánto tiempo, tal vez para siempre. Elena tenía razón anoche. Si desaparezco, a nadie le importará. Así que he decidido hacer exactamente eso, desaparecer. Durante 20 años me he levantado cada día pensando en ustedes primero. He trabajado, he ahorrado, he sacrificado todo lo que quería para asegurarme de que tuvieran lo que necesitaban. Pero me he dado cuenta de que lo único que no pueden darme es lo único que realmente necesito, que mi existencia importe. No busquen explicaciones complicadas. No hay otra mujer, ni crisis nerviosa, ni enfermedad terminal. Solo estoy cansado de ser invisible. Ahora tendrán la oportunidad de comprobar si Elena tenía razón. Las llaves del coche están en la mesa. Los papeles importantes están en el cajón de siempre. El dinero de las cuentas es suyo, como siempre ha sido. Álvaro. Releí la carta 3 veces. Cada palabra era exactamente lo que quería decir, sin drama innecesario, sin reproches melodramáticos, solo hechos, solo verdad. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa de la cocina, justo donde Marta pondría su taza de café cuando bajara. Después fui a mi habitación y empaqué una pequeña mochila con lo esencial: ropa para unos días, productos de aseo, mi documentación, el dinero en efectivo que guardaba para emergencias. A las 6:30 salí del apartamento. Por última vez, tal vez. O tal vez no. Ya vería.
Barcelona despertaba lentamente a mi alrededor. Los primeros autobuses comenzaban sus rutas. Algunos comercios subían sus persianas metálicas y el olor a café y bollería empezaba a filtrarse desde las panaderías. Caminé sin destino fijo durante 1 hora, simplemente sintiendo lo que era moverme por la ciudad sin horarios que cumplir, sin responsabilidades que me esperaran. Cerca de las 8, mi teléfono comenzó a sonar. Marta. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a sonar inmediatamente. De nuevo, buzón de voz. Al tercer intento, apagué el teléfono completamente. Me dirigí hacia el Parc de la Ciutadella. Siempre había sido mi lugar favorito en la ciudad, pero hacía años que no tenía tiempo de visitarlo. Me senté en un banco cerca del lago artificial y observé a la gente empezar sus rutinas matutinas. Corredores, personas paseando perros, turistas madrugadores con sus cámaras. Por primera vez en décadas, nadie sabía dónde estaba. Nadie esperaba nada de mí. Era una sensación embriagadora y aterrorizante a la vez. Alrededor de las 10, encendí el teléfono solo para ver qué había pasado. 23 llamadas perdidas. 15 de Marta, 4 de Elena, 1 de Lucas que me partió el corazón y 3 de Raúl. También había una docena de mensajes de texto que se volvían progresivamente más desesperados. El primero de Marta, a las 7:45. ¿Dónde estás? He encontrado tu carta. Llámame. A las 8:30. Álvaro, esto es ridículo. Vuelve a casa y hablamos. A las 9:15. He llamado a tu trabajo. Raúl dice que no has aparecido. ¿Dónde coño estás? De Elena, a las 9:45. Papá, mamá está como loca. Vuelve a casa, por favor. Y después, 10 minutos más tarde. Papá, lo siento por lo de anoche. No lo decía en serio. Vuelve. Pero el que más me afectó fue el de Lucas, dictado probablemente por Marta. Papá, soy Lucas. Mamá dice que te has ido porque estás triste. Vuelve, por favor. Te echo de menos. Volví a apagar el teléfono. No estaba listo para esas conversaciones. No estaba listo para las disculpas apresuradas ni para las promesas de que todo sería diferente. Había escuchado esas promesas antes, en pequeñas dosis, cada vez que mi frustración había emergido lo suficiente como para que se dieran cuenta. Pasé el resto del día caminando por Barcelona como un turista en mi propia ciudad. Visité lugares que había olvidado que existían. Comí en restaurantes pequeños donde nadie me conocía. Me senté en plazas a observar la vida pasar sin formar parte de ella. Era extraño sentirse tan libre y tan perdido al mismo tiempo. Esa noche me registré en un hostal barato del barrio gótico. El recepcionista, un chico joven con acento argentino, me miró con curiosidad cuando pagué en efectivo, pero no hizo preguntas. La habitación era pequeña y espartana, con una cama individual, un lavabo diminuto y una ventana que dábamos a un patio interior. Todo lo contrario a la vida ordenada y predecible que había estado viviendo. Encendí el teléfono una vez más antes de dormir. Los mensajes habían continuado llegando, pero ahora había uno de Raúl que me llamó la atención. Tío, no sé qué ha pasado, pero Marta me ha llamado hecha polvo. Dice que te has ido por algo que dijo Elena anoche. Si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Pero por favor, da señales de vida. Tu familia está preocupada de verdad. Raúl era el único que podía entender, al menos en parte, por qué había hecho esto. Había sido testigo silencioso de mi deterioro durante los últimos meses. Había visto cómo llegaba al trabajo cada día más gris, más apagado, más invisible incluso para mí mismo. Le escribí un mensaje rápido. Estoy bien. Solo necesito tiempo. No le digas a Marta que hemos hablado. Su respuesta llegó inmediatamente. Entendido. Cuídate. Al segundo día,
La desesperación en los mensajes había dado paso a algo diferente. Marta había comenzado a llamar a nuestro banco. Había revisado las cuentas. Había comprobado que no había sacado dinero más allá del efectivo que siempre tenía guardado para emergencias. También había comenzado a enfrentarse a la realidad práctica de mi ausencia. El mensaje de las 2:30 p.m. fue revelador. Álvaro, no sé cómo pagar la factura de la luz. Está en tu nombre y necesito tu autorización. Esto no puede seguir así. A las 4:00 p.m. El casero ha llamado preguntando por el alquiler de este mes. ¿Lo pagaste ya o tengo que hacerlo yo? A las 6:20 p.m. Elena ha tenido que ir andando al instituto porque no tengo dinero para el autobús. Esto es injusto, Álvaro. Cada mensaje era una pequeña grieta en la fachada de autosuficiencia que mi familia había construido a mi alrededor. Cada llamada perdida era la confirmación de que, tal vez, Elena se había equivocado después de todo. Pero lo que más me impactó fue el mensaje de Elena del tercer día. Papá, he buscado trabajo después del instituto, en una cafetería cerca de casa, solo por las tardes para ayudar con los gastos. Mamá dice que volverás pronto, pero por si acaso. Siento mucho lo que dije. Siento mucho todo. Era la primera vez en años que Elena mostraba algún tipo de responsabilidad o consideración hacia el dinero que llegaba a casa. Siempre había estado ahí, como el aire o la electricidad, algo que simplemente existía sin que nadie tuviera que preocuparse por ello. Lucas había comenzado a preguntar en el colegio si era normal que los papás se fueran. Su profesora había llamado a Marta para expresar su preocupación por el cambio en su comportamiento. Mi pequeño, que siempre había sido extrovertido y alegre, se había vuelto silencioso y distraído. El cuarto día, Raúl me envió un mensaje que cambió algo dentro de mí. Tu jefe pregunta qué pasa. He cubierto tus turnos, pero no puedo hacerlo indefinidamente. Además, Marta vino ayer a la oficina. Nunca la había visto tan rota. Haz lo que tengas que hacer, pero piensa también en lo que estás destruyendo. Esa noche, en mi pequeña habitación del hostal, me di cuenta de que había logrado exactamente lo que quería. Había demostrado que mi existencia importaba, que mi desaparición tenía consecuencias reales y tangibles, que no era tan invisible como había creído. Pero también me di cuenta de algo más inquietante. No sabía qué hacer ahora con esa confirmación. ¿Era suficiente con saber que importaba? ¿O necesitaba algo más profundo? Algo que fuera más allá de la dependencia económica. Por primera vez desde que me había ido, no estaba seguro de cuál sería mi próximo paso. El quinto día fue cuando todo comenzó a desmoronarse de verdad. Encendí el teléfono por la mañana y encontré un mensaje de Marta que me heló la sangre. Han cortado la luz. Elena llegó ayer del instituto y la casa estaba a oscuras. Tuve que pedirle dinero prestado a mi madre para reconectar el servicio. ¿Es esto lo que querías? ¿Humillarme delante de mi familia? Mi suegra, la mujer que durante años me había tratado como si fuera un mueble más de la casa, la misma que había sentido y sonreído cuando Elena me dijo que nadie me echaría de menos. Ahora Marta había tenido que ir a suplicarle dinero, con los niños esperando en casa sin calefacción ni luz. Pero lo que realmente me partió fue el mensaje de Lucas, enviado desde el teléfono de Elena. Papá, hace mucho frío en casa. Mamá lloró anoche. Elena dice que es culpa suya, pero yo creo que es culpa mía. ¿Hice algo malo? ¿Por eso te fuiste? Te prometo que seré mejor niño si vuelves. Me quedé sentado en el borde de la cama diminuta del hostal, con el teléfono temblando en mis manos. Esto no era lo que había planeado. Había querido demostrar mi importancia, sí, pero no había pensado en Lucas pasando frío. No había considerado que mi hijo de 10 años
Se culparía a sí mismo por mi decisión. Salí a la calle necesitando aire fresco. Barcelona continuaba a su ritmo habitual, ajena a mi crisis personal. Me dirigí hacia el trabajo sin pensar, como si mis pies siguieran un piloto automático de 20 años. Necesitaba ver a Raúl. Necesitaba hablar con alguien que no fuera parte del desastre que había creado. La oficina de mantenimiento estaba en el sótano de un edificio comercial de Lake Sample. Cuando bajé las escaleras familiares, el olor a desinfectante industrial y café instantáneo me golpeó como un puñetazo de nostalgia. Este había sido mi mundo durante 2 décadas. No era glamoroso, pero era mío. Raúl estaba revisando las órdenes de trabajo cuando entré. Levantó la vista y durante un momento no dijo nada. Solo me observó como si estuviera viendo un fantasma. «Joder, Álvaro, tienes aspecto de mierda». «Buenos días a ti también». Conseguí esbozar una sonrisa débil. «Buenos días. Tío, llevas 5 días desaparecido. Tu mujer ha venido aquí 2 veces hecha un mar de lágrimas. Tu jefe está empezándose a hacer preguntas que no sé cómo responder. Y tú vienes aquí como si nada». Se acercó y me puso una mano en el hombro. Raúl tenía esa capacidad de ser brutalmente honesto, sin ser cruel. Algo que había aprendido a valorar durante nuestros años trabajando juntos. «Cuéntame qué coño está pasando realmente». Le conté todo. La fiesta, las palabras de Elena, las risas de aprobación, la sensación de invisibilidad que llevaba años carcomiéndome por dentro. Raúl escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, frunciendo el ceño cuando le describí la reacción de mi familia. «Y ahora han cortado la luz», terminé. «Lucas me ha enviado un mensaje diciendo que tiene frío y que cree que es culpa suya». Raúl se quedó callado durante un largo momento, jugando con un destornillador que tenía en las manos. «¿Sabes qué es lo que más me jode de todo esto?», dijo finalmente. «Que tienes razón. Tu familia te ha tratado como una mierda durante años y yo lo he visto. Cada día llegabas aquí un poco más apagado, un poco más resignado, como si estuvieras desapareciendo por dentro. Entonces entiendes por qué...». «Claro que lo entiendo, pero entender no significa que esté de acuerdo con cómo lo estás manejando». Raúl dejó el destornillador y se giró para mirarme de frente. «Elena es una adolescente, Álvaro. Los adolescentes dicen barbaridades. Mi hija me dijo el año pasado que ojalá me muriera porque no la dejé ir a un concierto. ¿Sabes qué hice? La castigué 2 semanas y seguí adelante, porque es una cría que no sabe lo que dice. Pero no fue solo Elena. Todos se rieron. Todos estuvieron de acuerdo. Y Marta también se rió». Tuve que pensar en eso. En realidad, Marta no se había reído. Se había quedado callada, concentrándose en recoger platos como siempre hacía cuando las cosas se ponían incómodas. No se rió, pero tampoco me defendió. Marta es una mujer práctica, tío. Siempre lo ha sido. Probablemente no sabía cómo manejar la situación y eligió evitarla. No está bien, pero no es lo mismo que estar de acuerdo. Raúl sacó su teléfono y me enseñó un mensaje. «Mira lo que me escribió ayer». Era de Marta. «Raúl, si sabes algo de Álvaro, por favor dímelo. No para obligarlo a volver, solo para saber que está bien. Elena no ha dormido desde que se fue. Dice que es culpa suya y que nunca se lo perdonará. Lucas pregunta todo el tiempo cuándo vuelve papá. Yo no sé cómo arreglar esto. No sé cómo he llegado hasta este punto sin darme cuenta de que lo estaba perdiendo». Leí el mensaje 2 veces. La Marta que yo conocía no admitía vulnerabilidad así. No hablaba de emociones tan directamente. «¿Has respondido?» Le dije que estabas bien, pero que necesitabas tiempo. Nada más. Guardé silencio, procesando. Una parte de mí se sentía satisfecha de saber que Marta estaba sufriendo, que finalmente se había dado cuenta de lo que había perdido. Pero otra parte
una parte más pequeña pero más insistente, se sentía culpable por el dolor que estaba causando. «Hay algo más que tienes que saber», continuó Raúl. «Elena vino ayer al edificio donde estás arreglando las tuberías de la planta baja, buscándote». «¿Qué?» «Sí. Llegó después del instituto, preguntando por ti. Cuando le dije que no estabas, se puso a llorar allí mismo, en el vestíbulo. Me dijo que había conseguido un trabajo de camarera para ayudar con los gastos. Una cría de 17 años, Álvaro, trabajando para mantener a su familia porque su padre ha desaparecido. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Elena, mi Elena rebelde y desafiante, sirviendo cafés después del instituto para pagar las facturas que yo había dejado colgando. ¿Qué más te dijo? Que no sabía cómo arreglar lo que había roto. Que cuando dijo eso de que nadie te echaría de menos, lo dijo porque estaba enfadada, porque siente que nunca hablas con ella, que siempre estás trabajando o cansado, y que cuando trata de acercarse tú la apartas. Yo no la aparto. ¿Ah, no? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación real con tu hija? No me refiero a preguntarle por las notas o decirle que recoja su habitación. Una conversación de verdad. No pude responder porque no lo recordaba. En algún momento, entre el trabajo y el cansancio y la rutina, Elena había dejado de ser mi niña pequeña para convertirse en una extraña que vivía en mi casa y me miraba con una mezcla de frustración y decepción que nunca había sabido cómo interpretar. «Mira, tío», continuó Raúl, «entiendo que necesitabas hacer algo drástico para que se dieran cuenta de tu importancia. Y funcionó. Pero ahora tienes que decidir qué vas a hacer, ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Vas a quedarte desaparecido para siempre, castigándolos? ¿O vas a usar esto como una oportunidad para reconstruir las cosas de una manera mejor?» Esa tarde, después de dejar a Raúl, caminé sin rumbo por la ciudad. Sus palabras resonaban en mi cabeza junto con las imágenes de Elena llorando en el vestíbulo, de Lucas con frío en casa, de Marta teniendo que humillarse delante de su madre. Había querido demostrar que importaba, y lo había conseguido. Pero en el proceso había descubierto algo más complicado: que la importancia no se construye solo desde el resentimiento y la ausencia. Se construye desde la presencia, desde la comunicación, desde los pequeños gestos diarios que había dejado de hacer sin darme cuenta. Esa noche, en el hostal, escribí una lista de todas las cosas que había dejado de hacer gradualmente. Preguntar por los sueños de Elena, jugar con Lucas después del trabajo, sentarme con Marta a hablar de algo que no fueran facturas o problemas domésticos, recordar fechas importantes, expresar cariño sin esperar nada a cambio. La lista era deprimente larga. También me di cuenta de algo más. Mi familia había dejado de hacer muchas de esas mismas cosas conmigo, pero tal vez era porque yo había dejado de hacerlas primero. Tal vez todos habíamos caído en la misma rutina de dar por hecho que el afecto estaba ahí, sin necesidad de expresarlo o alimentarlo. Por primera vez desde que me había ido, comencé a plantearme seriamente la posibilidad de volver, pero no como el mismo hombre que se había ido. Si iba a regresar, tenía que ser diferente. Tenía que encontrar la manera de ser visible, no solo como el proveedor que pagaba las cuentas, sino como el padre y el marido que también necesitaba ser visto, valorado y querido. La pregunta era, ¿sería demasiado tarde? El sexto día desperté con una decisión clara. Necesitaba entender realmente qué había pasado con mi familia. No solo los últimos meses, sino los últimos años. ¿Cómo habíamos llegado hacia ese punto donde mi hija podía decir que nadie me echaría de menos y donde yo me había sentido invisible durante tanto tiempo? Decidí hacer algo que no había hecho nunca: volver a casa a escondidas.
Sabía que todos estarían fuera. Marta trabajaba en la oficina hasta las 6. Elena tenía clases y después su nuevo trabajo en la cafetería. Y Lucas estaba en el colegio hasta las 5. Tenía una ventana de varias horas para estar en mi propia casa como un extraño, para ver mi vida desde fuera. Usar mis llaves se sintió extraño, como si estuviera allanando mi propia morada. El apartamento olía diferente, más frío, menos acogedor. Había platos sin fregar en el fregadero y ropa colgada por todas partes. Marta siempre había sido ordenada, pero ahora la casa mostraba signos evidentes del caos que mi ausencia había creado. Fui primero a mi habitación. La cama estaba deshecha del lado de Marta, pero mi lado permanecía intacto, como si hubiera estado esperando mi regreso. En mi mesilla de noche encontré algo que me sorprendió. Una foto nuestra del día de nuestra boda, que había estado guardada en un cajón durante años. Ahora estaba expuesta junto a un vaso con agua a medio beber y un paquete de Kleenex usado. En el cajón de mi mesilla encontré algo más revelador. Una libreta que llevaba años sin abrir. Mi viejo diario, donde solía escribir de vez en cuando los pensamientos se me acumulaban demasiado. Lo abrí por la última entrada, que databa de 3 meses atrás. Elena me ha preguntado hoy si recuerdo cuál era su asignatura favorita cuando tenía 8 años. No lo recordaba. Era naturales. Le encantaba coleccionar hojas y clasificarlas. ¿Cuándo dejé de prestar atención a esas cosas? Cuando dejé de conocer a mis propios hijos. Había más entradas de los meses anteriores. Todas reflejaban la misma sensación de pérdida, de desconexión gradual, de cansancio que se había instalado en mí sin que me diera cuenta. Pero lo más impactante era darme cuenta de que había estado escribiendo sobre estos sentimientos durante meses, y nunca había compartido ni una sola de esas reflexiones con Marta o con mis hijos. Dejé mi habitación y fui al cuarto de Elena. Su puerta tenía un cartel nuevo. Por favor, no molestar a menos que sea una emergencia. Nunca había estado ahí antes. Entré con cuidado, sintiéndome como un espía. La habitación estaba más ordenada de lo habitual. En su escritorio, junto a los libros del instituto, había una libreta abierta. No pude evitar leer la página visible. Día 6 sin papá. He ganado 32 euros en la cafetería. Mamá dice que no hace falta, que volverá pronto, pero yo sé que es mentira porque no me mira a los ojos cuando lo dice. Lucas me preguntó anoche si papá se fue por mi culpa. Le dije que no, pero creo que sí. No sé por qué dije eso. Estaba enfadada porque nunca me escucha cuando le hablo, pero no quería que se fuera de verdad. Quería que me dijera que estaba equivocada. Había más entradas de los días anteriores. Elena había estado llevando una especie de diario de mi ausencia, documentando cada pequeño cambio en la casa, cada problema económico, cada momento en que Lucas preguntaba por mí. Día 3. Mamá llamó al banco llorando. No sabía las claves de las cuentas de papá. Nunca me había dado cuenta de que él se encargaba de todo eso. Día 4. Lucas dibujó una familia en el colegio. Solo estábamos mamá, él y yo. Cuando le pregunté por papá, dijo que se había olvidado de dibujarlo porque ya no vive con nosotros. La profesora me llamó después. Día 5. Encontré las cartas que papá le escribía a mamá cuando eran novios. Están en una caja debajo de su cama. No sabía que papá escribía cosas tan bonitas. ¿Por qué dejó de hacerlo? Esa última línea me golpeó especialmente fuerte. Las cartas de amor que le escribía a Marta durante nuestro noviazgo. Había olvidado completamente que existían, que alguna vez había sido un hombre que expresaba sus sentimientos por escrito, que encontraba las palabras para decirle a la mujer que amaba lo que significaba para mí. ¿Cuándo había dejado de hacer eso? ¿Cuándo habíamos pasado de ser una pareja
que se escribía cartas de amor a ser dos personas que solo se comunicaban sobre facturas y horarios. Salí del cuarto de Elena y fui al de Lucas. Su habitación estaba desordenada como siempre, pero había algo diferente. En su cama estaban todos sus peluches favoritos colocados en círculo, como si estuvieran teniendo una reunión. En el centro había una foto mía con él del verano pasado, cuando fuimos al Parc d'Atraccions del Tibidabo. En su mesita de noche había un dibujo nuevo. Era nuestra familia, pero yo aparecía como una figura transparente, casi fantasmal, mientras el resto de la familia era sólida y colorida. En la parte de abajo, con su letra infantil, había escrito: «Mi papá cuando vuelva». Me senté en su cama pequeña y por primera vez, desde que me había ido, lloré de verdad. No lágrimas de autocompasión o de rabia, sino de comprensión. Lucas me había estado viendo como un fantasma mucho antes de que yo desapareciera físicamente. Mi hijo de 10 años había captado algo que yo mismo no había querido reconocer, que ya me había estado desvaneciendo gradualmente de nuestras vidas durante meses, tal vez años. Fui a la cocina y me encontré con otra sorpresa. En la puerta del frigorífico, junto a los horarios habituales y las notas de la compra, había una lista nueva en la letra de Marta. Cosas que hacer cuando Álvaro vuelva. Incluía elementos como hablar 15 minutos cada noche sin móviles, preguntarle cómo ha estado su día de verdad, planear algo especial para el fin de semana y decirle que lo quiero, no solo cuando está enfermo o preocupado. Era la confirmación de que Marta también se había dado cuenta de que nuestra relación se había erosionado gradualmente, que también había estado dando por hecho mi presencia, mi amor, mi disponibilidad emocional. Pero lo más revelador lo encontré en el cajón donde solíamos guardar los papeles importantes. Había una carta dirigida a mí, con fecha de 2 días atrás, que Marta aparentemente no había tenido valor de enviar. Álvaro, no sé si vas a leer esto alguna vez, pero necesito escribirlo. Tienes razón en todo. Te he tratado como si fueras un mueble más de la casa. Alguien que siempre estaría ahí, que siempre se encargaría de lo que hiciera falta, sin necesidad de reconocimiento o gratitud. He estado pensando en cuándo fue la última vez que te dije que te quería sin que fuera porque necesitaba algo o porque habías hecho algo específico. No lo recuerdo. He estado pensando en cuándo fue la última vez que te pregunté por tus sueños, por lo que necesitas, por cómo te sientes. Tampoco lo recuerdo. Elena dice que es culpa suya, pero yo sé que es culpa mía. Soy yo la que debería haber enseñado a mis hijos a valorarte. Soy yo la que debería haberte demostrado todos los días lo importante que eres. Si vuelves, quiero ser una esposa diferente. Si no vuelves, al menos quiero que sepas que me he dado cuenta de todo lo que he perdido. Leí la carta 3 veces, sintiendo cómo cada palabra reconfiguraba mi comprensión de los últimos años. Marta no era la mujer fría y práctica que había construido en mi mente durante mi ausencia. Era una mujer que también se había perdido en la rutina, que también había dejado de expresar lo que sentía, que también había caído en la trampa de dar por hecho que el amor estaba ahí sin necesidad de alimentarlo. Pasé el resto de la tarde revisando las evidencias de mi vida familiar desde esta nueva perspectiva. Las fotos en los álbumes donde se podía ver cómo mi sonrisa se había ido apagando gradualmente en los últimos años. Las tarjetas de cumpleaños de mis hijos que se habían vuelto progresivamente más formales, menos personales. Los pequeños regalos y detalles que Marta y yo habíamos dejado de hacernos el uno al otro. Pero también encontré evidencias de amor que había ignorado. La manera en que Marta siempre me preparaba el café como me gustaba, incluso cuando estaba enfadada conmigo. Los dibujos de Lucas donde yo siempre aparecía sonriendo, incluso en los más recientes.
las fotos que Elena tenía en su móvil, que había dejado cargando en la cocina, donde aparecíamos juntos y se veía orgullosa de estar conmigo. Habíamos dejado de comunicarnos, pero no habíamos dejado de querernos. Simplemente habíamos olvidado cómo expresar ese amor de maneras que el otro pudiera reconocer y valorar. A las 5 menos cuarto, recogí todo como lo había encontrado y salí de casa. Pero ya no era el mismo hombre que había entrado. Había entendido algo fundamental. No era el único que se había sentido invisible. Toda mi familia se había estado sintiendo invisible de diferentes maneras y todos habíamos reaccionado cerrándonos más, comunicándonos menos, asumiendo lo peor del otro. Elena no había dicho que nadie me echaría de menos porque no me quisiera. Lo había dicho porque se sentía ignorada por mí y no sabía cómo expresar esa frustración de otra manera. Marta no me defendió esa noche porque no sabía cómo manejar la situación, no porque estuviera de acuerdo. El problema no era que no importara. El problema era que todos habíamos dejado de decírnoslo los unos a los otros. Y eso, pensé mientras caminaba de vuelta al hostal, era algo que sí se podía arreglar. El 7º día decidí que era hora de comenzar a reconstruir, pero no como antes. No volviendo simplemente a casa con la cola entre las piernas, esperando que todo se solucionara mágicamente. Si iba a regresar, tenía que ser de una manera que estableciera nuevas bases para todos nosotros. Empecé por llamar a Raúl. «Necesito tu ayuda», le dije cuando contestó. Pero no para esconderme, para hacer para hacer las cosas bien. Ya era hora. ¿Qué necesitas? Quiero organizar algo. Una reunión familiar, pero no en casa. En territorio neutral. Y quiero que tú estés presente como mediador. Eres la única persona en la que todos confiamos y que puede ver las cosas desde fuera. Raúl se quedó callado unos segundos. ¿Estás seguro de que están listos para eso? Tu mujer está destrozada, tío. Elena no ha dormido bien en una semana, según me dijo cuando vino a buscarte. Y Lucas... ¿Qué pasa con Lucas? Su profesora llamó ayer a Marta. El niño se ha estado inventando excusas para explicar dónde estás. Les dijo a sus compañeros que estabas en un viaje de trabajo muy largo. Cuando la profesora le preguntó cuándo volverías, se puso a llorar. Ese detalle me partió el corazón. Lucas, mi pequeño, protegiendo mi imagen incluso cuando yo lo había abandonado. Inventando mentiras para que sus amigos no supieran que su padre había desaparecido porque no se sentía querido. Por eso necesito hacer esto bien, Raúl. No puedo simplemente aparecer en casa una noche como si nada hubiera pasado. Necesitamos hablar todos, de verdad. Decir las cosas que llevamos años sin decirnos. Vale, ¿dónde y cuándo? Elegimos el café donde Raúl y yo solíamos desayunar algunas mañanas antes del trabajo. Era un lugar tranquilo en el barrio de Sants, con mesas grandes y suficiente privacidad. No era territorio de ninguno de nosotros, lo cual me parecía importante. ¿Cómo les digo que vengan sin que se vuelvan locos? Déjamelo a mí. Les diré que quieres verlos, que estás bien, pero que necesitas que sea en un lugar neutral. Que no es una reconciliación automática, sino una conversación. Raúl se encargó de coordinar todo. Quedamos para el día siguiente a las 6 de la tarde. Yo llegué media hora antes, nervioso como si fuera a una entrevista de trabajo o a una primera cita. Elegí una mesa al fondo, desde donde podía ver la entrada, pero que ofrecía cierta intimidad. Raúl llegó primero, como habíamos acordado. «¿Cómo estás?», me preguntó, sentándose frente a mí. «Aterrado», admití. «¿Y si Elena sigue pensando que sería mejor sin mí? ¿Y si Marta ha decidido que esto es imperdonable? ¿Y si Lucas se ha acostumbrado a estar sin ti y ya no te necesita?», añadió Raúl con una sonrisa irónica. «Tío, tú puedes torturarte con todos los y sí que quieras, o puedes esperar a ver qué pasa realmente». 10 minutos después, los vi entrar. Marta venía primero,
con esa postura rígida que adoptaba cuando estaba nerviosa. Detrás, Elena arrastraba los pies, con la capucha de su sudadera puesta y evitando mirar hacia nuestra mesa. Lucas corría un poco por delante de ellos, claramente ansioso y excitado. Cuando Lucas me vio, se detuvo en seco durante un segundo. Después corrió hacia mí, con una velocidad que me sorprendió. ¡Papá!, se abalanzó sobre mí, con tanta fuerza que casi me tira de la silla. Lo abracé, sintiendo cómo todas las defensas emocionales que había construido durante la semana se desmoronaban de golpe. «Te he echado mucho de menos, papá. ¿Ya no estás triste?» «Todavía estoy un poco triste, pequeño, pero estoy mejor». Marta se había acercado más lentamente. Se quedó de pie junto a la mesa, sin saber si sentarse o mantener la distancia. Sus ojos estaban rojos y tenía ojeras profundas. «Álvaro», dijo simplemente. «Hola, Marta». Elena fue la última en acercarse. Se sentó lo más lejos posible de mí, con los brazos cruzados y la mirada fija en la mesa. Raúl tomó la iniciativa. «Bueno, creo que todos sabemos por qué estamos aquí. Álvaro tiene cosas que decir, pero también quiere escuchar lo que tenéis que decir vosotros. La idea es que hablemos con sinceridad, sin gritos ni reproches, pero también sin guardarnos nada». Se hizo un silencio incómodo. Lucas se había sentado a mi lado y mantenía su mano pequeña sobre mi brazo, como si temiera que fuera a desaparecer otra vez. «Empezaré yo», dije finalmente. «Quiero pediros perdón. No por haberme ido, porque creo que necesitaba hacerlo para que todos nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando, sino por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto». Miré específicamente a Elena. «Elena, lo que dijiste esa noche me dolió mucho, pero he estado pensando toda esta semana y creo que tú también estabas dolida. Creo que hace tiempo que sientes que no te escucho, que no me intereso por tu vida más allá de las notas y las normas». Elena levantó la vista por primera vez desde que había llegado. «No quería que te fueras», dijo con voz muy baja. «Solo quería que me vieras». «Lo sé, y tienes razón. Hacía mucho tiempo que no te veía realmente». Se me quebró un poco la voz al continuar. «Encontré tu diario esta semana. Sé que trabajas de camarera para ayudar con los gastos. Sé que te sientes culpable. Pero quiero que sepas algo. Tú no tienes la culpa de nada. La culpa es mía, por haber dejado que nos distanciáramos tanto, que la única manera que encontraste de llamar mi atención fue diciéndome algo cruel». Elena comenzó a llorar silenciosamente. «Papá, no tienes que explicar nada ahora. Solo quiero que sepas que te veo, que me importas, que quiero conocer a la persona en la que te estás convirtiendo, no solo controlar la que creo que deberías ser». Me giré hacia Marta. «¿Y tú, Marta?» Leí tu carta, la que no te atreviste a enviar. Marta se ruborizó y apartó la mirada. «No tenías derecho a entrar en casa y revisar mis cosas». «Tienes razón, pero me alegro de haberla leído, porque me hizo entender que tú también te habías dado cuenta de lo que estaba pasando». Los dos nos perdimos en la rutina. Los dos dejamos de expresar lo que sentíamos, de preguntar por lo que el otro necesitaba. «No es excusa para desaparecer durante una semana», dijo Marta, pero sin la dureza que esperaba. No lo es, pero era la única manera que se me ocurrió de hacer que todos paráramos y nos diéramos cuenta de que algo estaba muy mal. Lucas había estado escuchando con atención, pero ahora levantó su manita. «Papá, ¿puedo decir algo?» «Claro, pequeño. Yo sabía que estabas triste. Te veía cuando creías que no te miraba. Y mamá también estaba triste, pero pretendía que no. Y Elena siempre estaba enfadada. Pensé que era porque yo había hecho algo malo.
La honestidad brutal de los niños nos golpeó a todos. Incluso Lucas, con solo 10 años, había percibido la tensión emocional que todos nosotros habíamos estado negando o ignorando. No, Lucas, nunca fue culpa tuya. Los adultos a veces nos olvidamos de hablar de las cosas importantes y dejamos que se acumulen hasta que explotan. Raúl intervino suavemente. Álvaro, cuéntales qué has estado pensando esta semana. No solo sobre ellos, sino sobre ti mismo. Respiré hondo. Me he dado cuenta de que todos hemos estado sintiéndonos invisibles de diferentes maneras. Yo me sentía invisible como persona, como si solo importara por el dinero que traía a casa. Pero Elena se sentía invisible como hija, como si yo no me interesara por quién es realmente. Marta se sentía invisible como pareja, como si nuestra relación fuera solo logística y responsabilidades. Y Lucas ha estado viendo cómo toda su familia se desconectaba gradualmente. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Marta. ¿Cómo arreglamos esto? Empezando por comprometernos todos a comunicar mejor, a decir lo que sentimos cuando lo sentimos, no cuando ya no podemos más, a preguntarnos los unos a los otros qué necesitamos, no asumir que ya lo sabemos. Elena se limpió las lágrimas y me miró directamente por primera vez. ¿Volverás a casa? Si me queréis de vuelta, sí, pero no como antes. Quiero ser un padre y un marido diferente, más presente, más comunicativo. Pero también necesito que vosotros estéis dispuestos a ser diferentes también. Yo quiero intentarlo, dijo Elena. Pero, ¿me ayudarás con el trabajo? No quiero dejarlo. Me gusta la independencia, pero es muy cansado con el instituto. Por supuesto. Y me gustaría conocer más sobre ese trabajo, sobre lo que te gusta de él. Marta alargó su mano sobre la mesa hacia la mía. Yo también quiero intentarlo, pero necesitamos hablar mucho, Álvaro. De verdad. De cosas que llevamos años sin hablar. Tomé su mano y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. ¿Y tú, Lucas? ¿Qué necesitas? Lucas se quedó pensando muy seriamente antes de responder. Que no vuelvas a irte sin decirme adiós, y que juguemos más al fútbol en el parque. Te lo prometo. Raúl sonrió desde su extremo de la mesa. Bueno, pues parece que tenemos un plan. Ahora viene la parte difícil, llevarlo a cabo. Por primera vez en una semana, mi familia completa estaba sentada alrededor de una mesa, hablando de verdad. No era perfecto, no era mágico, pero era un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parecía suficiente. 3 meses después, me desperté en mi propia cama con la sensación de que había vuelto a casa de verdad. No fue un proceso mágico. Los primeros días después de nuestro encuentro en el café fueron tensos, llenos de conversaciones difíciles y momentos incómodos. Pero eran conversaciones reales, no los intercambios superficiales de antes. La primera noche que volví a casa, Elena me esperó despierta en el salón. «Papá, ¿podemos hablar? De verdad esta vez». Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada, hablando de todo lo que no habíamos hablado en años. Me contó sobre sus miedos respecto al futuro, sobre cómo se sentía presionada por las expectativas que creía que teníamos sobre ella, sobre su trabajo en la cafetería y cómo le había dado una confianza que no sabía que necesitaba. A veces pensaba que solo me veías como una fuente de problemas, me dijo, como si cada vez que entrabas en casa y me mirabas, estuvieras calculando qué había hecho mal. No es verdad, le respondí, pero entiendo por qué lo sentías así. Yo también pensaba que solo me veías como el aguafiestas que ponía normas y pagaba tus cosas. ¿Y ahora? Ahora veo a una chica increíblemente fuerte que consiguió trabajo en 3 días para ayudar a su familia, que se siente culpable por cosas que no son su culpa,
que es mucho más madura de lo que yo era a su edad. Esa conversación estableció un patrón. Comenzamos a tener lo que llamábamos charlas de balcón los miércoles por la noche. Elena y yo salíamos al pequeño balcón con una taza de té cada uno y hablábamos durante media hora. A veces sobre cosas importantes, a veces sobre tonterías. Lo importante era el tiempo dedicado, la atención mutua. Con Marta el proceso fue más complejo. Teníamos años de rutina que deshacer, capas de resentimiento no expresado que limpiar. La segunda semana después de mi regreso, ella me encontró en la cocina preparando el desayuno para todos. «No tienes que hacer esto para compensar», me dijo. «No lo hago para compensar. Lo hago porque quiero hacerlo». «Álvaro», se quedó callada un momento. «Tengo miedo de que esto sea temporal, que en unos meses volvamos a lo de antes». «Yo también tengo miedo de eso», admití. «Por eso creo que tenemos que seguir hablando de estos miedos, no guardárnoslos hasta que exploten». Decidimos instituir lo que llamamos los viernes de pareja. Cada viernes por la noche, después de acostar a Lucas, Marta y yo nos sentábamos en el salón con una copa de vino y hablábamos. Las primeras semanas fueron difíciles. Salieron reproches acumulados, frustraciones viejas, expectativas no cumplidas. Pero gradualmente comenzamos a recordar por qué nos habíamos enamorado. No solo la nostalgia romántica, sino las cualidades reales que nos habían atraído el uno del otro y que habíamos dejado de ver en la rutina diaria. «¿Sabes qué he echado de menos?», me dijo Marta una noche. «Tus cartas. Solías escribirme cartas preciosas cuando éramos novios. Puedo volver a escribirte cartas. ¿No te parecerá ridículo a nuestra edad? Me parecería ridículo desperdiciar una segunda oportunidad por vergüenza». Volví a escribirle cartas. No todas las semanas, pero de vez en cuando. Notas pequeñas donde le decía lo que me gustaba de ella ese día, lo que había notado, lo que agradecía. Ella comenzó a dejarme mensajes en mi fiambrera del trabajo. Cosas simples pero que rompían la monotonía y nos recordaban que éramos más que compañeros de piso que compartían gastos. Con Lucas todo fue más fácil, pero también más doloroso. Los niños perdonan rápido, pero también recuerdan. Durante semanas me siguió a todas partes cuando estaba en casa, como si temiera que volviera a desaparecer. «Lucas, puedes ir a jugar con tus cosas», le decía cuando me seguía hasta el baño. «Prefiero estar contigo», respondía siempre. Gradualmente comenzó a relajarse, pero establecimos rutinas nuevas que le dieran seguridad. Todas las noches, después de cenar, jugábamos al fútbol en el patio interior del edificio durante 15 minutos. Los sábados por la mañana íbamos solos al parque, sin Marta ni Elena, solo él y yo. «Papá, ¿estás contento ahora?», me preguntó un sábado, mientras jugábamos en los columpios. «Estoy más contento, sí. ¿Y tú?». «Yo también. Pero a veces todavía me preocupo de que te vayas otra vez». «No voy a irme otra vez, Lucas. Pero si alguna vez me siento triste como antes, te lo diré, para que sepas qué pasa y para que me puedas ayudar». «¿Yo te puedo ayudar?». «Claro. Los abrazos ayudan mucho. Y las charlas también. El trabajo también cambió. Raúl había cubierto mis turnos durante mi ausencia, pero cuando volví había una pila de órdenes de mantenimiento esperándome. «¿Cómo te sientes volviendo?», me preguntó el primer día. «Diferente, como si fuera la misma persona pero con una perspectiva completamente nueva». Y era verdad. El trabajo seguía siendo el mismo, pero ya no lo vivía como una carga que me alejaba de mi familia, sino como mi contribución al funcionamiento de nuestras vidas. Comencé a hablar más con Raúl, no solo sobre trabajo, sino sobre nuestras familias, nuestras preocupaciones, nuestros planes. «¿Sabes qué me ha enseñado todo esto?», le dije una mañana mientras arreglábamos una tubería en el edificio de oficinas. «Que la invisibilidad es una elección, en parte.
Yo elegí ser invisible dejando de comunicarme, dejando de expresar lo que necesitaba. ¿Y tu familia también eligió hacerte invisible? En parte sí, pero también les enseñé a hacerlo, siendo cada vez menos comunicativo, menos presente emocionalmente. No todo fue perfecto. Hubo recaídas, días en que Elena volvía a su actitud hosca y yo volvía a sentirme rechazado. Noches en que Marta y yo caímos en la rutina de hablar solo de tareas domésticas. Momentos en que Lucas actuaba como si todavía estuviera probando si realmente había vuelto para quedarse. Pero la diferencia era que ahora hablábamos de esas recaídas. Las identificábamos y las corregíamos antes de que se acumularan. Una noche, 2 meses después de mi regreso, Elena llegó tarde de su trabajo en la cafetería especialmente cansada y frustrada. ¿Todo bien?, le pregunté. «Déjame en paz», respondió con el tono hostil de antes. En lugar de sentirme herido y retirarme, me quedé ahí. «Elena, ¿qué ha pasado?» «He dicho que me dejes en paz. He escuchado lo que has dicho, pero también veo que has tenido un día difícil y quiero saber si puedo ayudar». Se detuvo en el pasillo y me miró. «Un cliente me gritó hoy porque su café tardó 5 minutos. Mi jefa me dijo que si no podía manejar la presión, que buscara otro trabajo. Y tengo un examen mañana para el que no he podido estudiar porque he estado trabajando». «Ven aquí», le dije, abriendo los brazos. Se acercó y la abracé mientras lloraba de frustración. «¿Qué necesitas?», le pregunté. «No sé. Todo es demasiado. ¿Quieres que te ayude a estudiar para el examen? ¿Quieres hablar con tu jefa? ¿Quieres solo que te escuche? Solo quiero que sepas que no siempre puedo ser la Elena nueva que habla de sus problemas. A veces necesito estar de mal humor sin que sea culpa tuya». «Entendido. Puedes estar de mal humor. Solo quiero que sepas que estoy aquí si necesitas algo». Esos pequeños intercambios se volvieron la nueva normalidad. Ya no asumíamos que sabíamos lo que el otro necesitaba. Preguntábamos. La mayor prueba llegó en mi cumpleaños, exactamente 3 meses después del desastre anterior. Esta vez no hubo fiesta grande, ni invitados incómodos. Solo nosotros 4, una tarta casera que había hecho Elena y una cena tranquila en casa. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Lucas me preguntó otra vez qué había pedido. «Esta vez sí puedo decirlo», le respondí. «He pedido que sigamos aprendiendo a querernos mejor cada día». Elena sonrió desde su extremo de la mesa. «Ese deseo ya se está cumpliendo, papá». Marta se acercó y me dio un beso. «Feliz cumpleaños, Álvaro. Me alegro de que hayas vuelto». Me alegro de haber vuelto también. Pero mientras miraba a mi familia alrededor de la mesa, me di cuenta de algo importante. No había vuelto realmente. Había llegado por primera vez. Por primera vez era completamente visible en mi propia vida. Y mi familia era completamente visible para mí. Era un hombre diferente celebrando con una familia diferente en la misma casa donde todo había comenzado. Y por primera vez en años, eso me parecía exactamente donde quería estar. Lucas tenía razón. Ese deseo ya se estaba cumpliendo. Y mejor aún, era un deseo que podríamos seguir cumpliendo cada día que eligiéramos hacerlo. A continuación, tenemos 2 historias increíbles.